Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Unión Europea sanciona a 11 funcionarios venezolanos tras elección presidencial. La Unión Europea impuso este lunes 25 de junio sanciones contra 11 responsables venezolanos a raíz de la elección presidencial del 20 de mayo, en la que resultó electo Nicolás Maduro y que para los europeos no reunió garantías suficientes. Las sanciones sobre Venezuela fueron adoptadas, indicó a la AFP una fuente europea, precisando que la identidad de las 11 personas sancionadas se conocerá tras la publicación de la decisión en el diario oficial de la UE. Los cancilleres europeos reunidos en Luxemburgo fueron los encargados de añadir el nombre de 11 personas a la lista de sancionados con medidas selectivas que implican la prohibición de viajar a la Unión Europea y la congelación de sus activos en el bloque. 8 días después de la reelección de Maduro, con 68% de los sufragios, los cancilleres se comprometieron a adoptar nuevas sanciones y pidieron nuevas elecciones. Un alto funcionario europeo explicó entonces que el objetivo era sancionar a los actores vinculados a la organización de esas elecciones poco representativas. La decisión eleva a 18 el número de personas sancionadas por menoscabar, a juicio de la UE, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en este país sumido en una profunda crisis política y económica. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ya fue sancionada en enero junto a otras 6 personas, entre ellas el número 2 del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, flamante presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige Venezuela. Al contrario que Canadá, Estados Unidos y Panamá, los europeos se resisten a imponer sanciones al presidente venezolano, ya que abogan por no romper los puentes del diálogo y poder trabajar en pos de una solución negociada a la crisis. Es el principal titular de Panorama y es el principal titular del Nacional y es el principal titular de casi todos los periódicos del país. El Nacional, por ejemplo, dice: Unión Europea sancionó a 11 altos funcionarios del gobierno de Maduro. El Universal enfoca la noticia al revés, lo enfoca desde la Cancillería venezolana. Cancillería rechaza sanciones de Europa contra 11 funcionarios. El Clarín de Aragua dice: Venezuela rechaza agresión, y así de una manera u otra prácticamente todos los periódicos del país. El Periodiquito, por ejemplo, nos dice: UE sancionó a 11 funcionarios. Casi todos los periódicos del país titulan como principal noticia con las sanciones de la Unión Europea a 11 funcionarios venezolanos. Se sabe que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, por ejemplo, la nueva vicepresidenta de la República, está allí en la lista de los sancionados. Y mientras esto ocurre, el vicepresidente estadounidense Mike Pence inicia una nueva gira latinoamericana centrada en Venezuela. Esto lo dice Últimas Noticias. Pence aterrizará este martes en Brasilia, donde se reunirá con el presidente Michel Temer, y el miércoles día 27 viajará a Manaos, la mayor ciudad de la Amazonía, para visitar un centro de acogida a refugiados que han huido de Venezuela. La noticia, que es de Últimas Noticias, no es una noticia, digamos, de agencia, es una versión de la propia Últimas Noticias. Nos dice: el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, emprende este lunes su tercera gira latinoamericana, en la que pedirá a los líderes de Ecuador y Brasil que hagan más para presionar al gobierno de Nicolás Maduro, y visitará a las víctimas del volcán que entró en erupción este mes en Guatemala. Esta noche Pence despegará rumbo a Brasilia, la primera parada de un viaje de 4 días que incluirá reuniones con los presidentes de Brasil, Michel Temer, y de Ecuador, Lenín Moreno, según confirmó a EFE una funcionaria de la Casa Blanca. El vicepresidente dará las gracias a nuestros aliados y socios en la región por las acciones que han tomado para aislar a Venezuela económica y diplomáticamente, pero también les pedirá hacer más, explicó esta funcionaria que pidió el anonimato. Pence ha asumido un papel muy activo en la política estadounidense hacia Latinoamérica. En abril pasado también visitó Perú con motivo de la Cumbre de las Américas, y en agosto de 2017 viajó a Colombia, Argentina, Chile y Panamá. Su nueva gira llega un mes después de la reelección de Nicolás Maduro, en unas elecciones venezolanas que Estados Unidos ha tildado de farsa, y en medio de una campaña liderada por Estados Unidos para expulsar al país caribeño de la Organización de Estados Americanos, OEA. El vicepresidente enviará un mensaje claro: el futuro de Latinoamérica es brillante, con libertad, prosperidad económica y cooperación conjunta. Es hora de que los malos actores cambien de rumbo o afronten el duro juicio de la historia
indicó la fuente. Y mientras tanto, la vicepresidenta, como ya les dije, expresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y vicepresidenta, Delcy Rodríguez, señala que ninguna amenaza desviará mi compromiso con el país. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez afirmó que no cederá a ninguna amenaza o extorsión tras ser sancionada este lunes por la Unión Europea a raíz de los comicios en los que fue reelegido el presidente Nicolás Maduro. Ninguna amenaza, extorsión, medida arbitraria ni chantaje desviarán mi compromiso con la historia de libertad, dignidad y soberanía que nos legó Simón Bolívar, escribió Rodríguez en Twitter al rechazar la decisión sobre ella y otros 10 funcionarios. Jamás el viejo mundo imperial ni poder alguno doblegarán mi determinación, añadió la dirigente, una de las más cercanas a Maduro, hablando a título personal. Aprovecho la oportunidad para autorizar a la alta representante de la UE, Federica Mogherini, para disponer de supuestos bienes a mi nombre que no existen y los destine a la atención de la crisis migratoria que han generado sus políticas belicistas, racistas y xenófobas, ironizó la vicepresidenta, que asumió el cargo este 14 de junio. Por cierto, un comunicado de la Cancillería muy parecido en términos, digamos, declarativos a lo dicho ayer por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Ustedes saben que la Cancillería tiene un formato para todas sus reacciones, bueno, un formato obviamente de tono cubano, donde se exacerban los insultos, donde no se escatimen epítetos y donde finalmente, bueno, siempre se acusa a todo el mundo de lo mismo, de ser imperialista, de ser racista, de ser xenófobo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dice el mismo gobierno, que cada 2 por 3 habla mal, por ejemplo, de Colombia. Para cerrar este bloque de información internacional relacionada con Venezuela, muy activa la comunidad internacional ayer con Venezuela. Misión de la Unión Europea visitará la frontera entre Colombia y Venezuela. El Parlamento Europeo evaluará la situación de los venezolanos que abandonan el país. Una misión del Parlamento Europeo llegará este lunes a Colombia para hacer una visita oficial al país y a la frontera con Venezuela con el objetivo de conocer sobre el terreno la situación y trazar planes de ayuda humanitaria que beneficien a los venezolanos que migran. La misión estará en Colombia hasta el jueves e incluye una visita a Cúcuta, noreste, donde se encuentra el principal paso fronterizo con Venezuela, así como reuniones con las autoridades colombianas para evaluar la situación de la migración venezolana y la mejor manera de apoyar a los países receptores, detalló la delegación de la Unión Europea en Bogotá en un comunicado. Como muestra de las misiones del Europarlamento, habrá una visita paralela a Brasil, donde acudirán a la zona fronteriza de Boavista. Estas 2 misiones analizan la situación generada en los países vecinos de Venezuela por la llegada de decenas de miles de ciudadanos. Patricia Llombart, embajadora de la UE en Colombia, aseguró que la Unión Europea está muy preocupada por la situación venezolana y el impacto que está teniendo en los países de la región. Y si mañana estará en Boavista, estará en Manaus, Pence y estará también allí una misión de la Unión Europea, pues lo esperable es que se reúna esa misión de eurodiputados con el vicepresidente de Estados Unidos y en conjunto analicen la situación de la frontera allí en Pacaraima, un poquito más allá de Santa Elena de Guairén. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, hoy es 26 de junio de 2018. Sean bienvenidos a los titulares de la mañana de RCR 750M. Trabajaremos para ustedes Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Marilia García, Leonel Espinosa, María Alejandra Silva y Natalia Mora en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Enfermeras del periférico de Catia cerraron la Caracas-La Guaira este 25 de junio. Es información del Impulso. Las protestas del gremio de enfermeras en varias ciudades de Venezuela continuaron este lunes. Las trabajadoras de la salud en el hospital periférico de Catia, en el oeste de Caracas, protestaron este lunes y trancaron la autopista Caracas-La Guaira para exigir aumento de sueldos y salarios, ya que aseguran estar ganando 400.000 bolívares quincenales. Las enfermeras con especialización
cobran 650.000 quincenales. Las que viven en la periferia pueden gastar hasta 200.000 bolívares diarios en pasaje, relató la periodista Mabel Sarmiento en Twitter. Las protestas de enfermeras forman parte del paro de enfermeras que organizó el Colegio de Enfermeras de Caracas. Asimismo, las enfermeras del periférico de Catia denunciaron la falta de medicinas e insumos médicos en el nosocomio capitalino que les impiden prestar un servicio de calidad. Muy activo el gremio de la enfermería ayer. 14 protestas en otros tantos estados del país. 14 estados se paralizaron sus actividades, paralizaron las enfermeras sus actividades, y en medio de la protesta y por Twitter el presidente Nicolás Maduro destituyó a uno de los funcionarios. Bueno, no es que su gobierno abunde en funcionarios populares, pero destituyó a uno de los más detestados, por lo menos en declaraciones públicas. Fue destituido el ministro de Salud, Luis López, y fue nombrado un señor llamado Carlos Alvarado. El presidente sale de un farmacéutico y pone a un fisiatra como ministro de la Salud. Ustedes saben que por ley ese cargo está reservado a un médico. En momentos en que se desarrolla un paro nacional de enfermeras, al que se han sumado también médicos en algunas regiones, sobre todo en Caracas, y una profunda crisis sanitaria, nos dice el Impulso, Nicolás Maduro anunció esta mañana, la mañana de este lunes, la destitución de Luis López como ministro de Salud y en su lugar designó a Carlos Alvarado como nuevo titular del ministerio. He designado en esta tarea a un profesor universitario, médico fisiatra, profundamente humanista. Carlos Alvarado es nuestro nuevo ministro de Salud, indicó Maduro en su Twitter. Hace una semana López había sido destituido como presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cargo en el que había quedado encargado tras la remoción del general Carlos Rotondaro, que por cierto merecería una investigación de fiscalía que no se está realizando. Maduro también informó en su Twitter, y de Contraloría, que no se están realizando. Maduro también informó en su Twitter que la designación se hizo para avanzar en un sistema integrado de salud que incluya desde la atención primaria hasta la distribución de medicamentos a la población. Indicó, esta nota no trae el perfil del señor Alvarado, del doctor Alvarado, pero Alvarado viene de dirigir la Escuela de Medicina Integral Comunitaria Hugo Chávez Frías, es decir, lo que uno podría esperar de su designación es una mayor incidencia de la medicina integral comunitaria en la medicina general del país. Ya hay médicos integrales comunitarios dirigiendo hospitales del país, y bueno, y estas presencias, digamos, estos médicos formados de manera que los médicos de las universidades tradicionales califican de deficitaria en su educación, explica parte de la crisis que estamos viviendo los venezolanos. Ayer lunes les comentaba que el gobierno tiene un plan, o por lo menos tiene un enunciado, para decir que va a mejorar los servicios públicos, y bueno, como la realidad es más cerca que un inglés, decía Lenin, bueno, la respuesta de la realidad al anuncio de Jorge Rodríguez fue la siguiente: reportan corte de luz en varios sectores de Caracas. Fue una información de ayer. Usuarios de Twitter reportaron fallas del servicio eléctrico en distintas zonas de la capital durante la mañana de este lunes. Plaza Venezuela, La Florida, Chacaíto, Bellomonte y Bellas Artes son algunos de los sectores afectados en la ciudad de Caracas. Las autoridades competentes, esto obviamente es un chiste, autoridades y competentes nunca van en la misma frase, y menos en este gobierno, aún no han ofrecido declaraciones al respecto. Se desconocen las razones de estas fallas eléctricas. Les leo más información sobre servicios en lo que la computadora me dé la oportunidad. Un momento. Esta semana, no, esto no es de servicios, pero tiene que ver con precios. Esta semana acordarán precios del Plan 50. Estos son declaraciones de anoche del vicepresidente para el área económica, el ministro de Economía de algo, uno de estos ministros, un ministro del gobierno ahora, que es Tarek El Aizami. Un momento, por favor, porque de verdad internet me está dando problemas. Un momentito, por favor, déjenme llegar al comienzo de la nota. Bueno, nada, no creo que vaya a poder leerla. Para irme de este bloque, para terminar este bloque, leo la siguiente información. 17 aerolíneas internacionales han dejado el país en los últimos 5 años. El número de butacas en vuelos internacionales cayó 65% en 4 años. En los últimos años, 17 aerolíneas internacionales han dejado de operar en el país, y esto es información de El Nacional. Las compañías de transporte aéreo aseguran que cada vez es más inseguro y costoso trabajar dentro de Venezuela. En menos de 6 años, al menos 17 aerolíneas han dejado de operar.
United, LATAM, Air Canadá, Tiara Air, Alitalia, TAME, Avianca, Aerolíneas Argentinas, Delta, Ingeler, Lufthansa, LAN, Aeroméxico, Dinamo International Airways y Gol Líneas Aéreas Inteligentes. En la actualidad, algunas empresas aéreas operan realizando un vuelo al día. Asimismo, el número de butacas en vuelos internacionales cayó 65% en 4 años. Y para cerrar el bloque, les comento que ayer el gremio de trabajadores del aeropuerto de Maiquetía señalaba que 7.000 empleos se han perdido en el aeropuerto internacional de Maiquetía por culpa de las políticas equivocadas del gobierno venezolano. Son las 6:44 minutos. Vamos a hacer la pausa de esta hora y enseguida volvemos con más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Son las 6:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Con Periquito Recargas, recarga de cartuchos de tinta y tóner al mejor precio. Hasta 70% de ahorro en costos de impresión. Nosotros llegamos a usted, prestamos servicio de retiro y entrega de cartuchos y tóner en 24 horas sin costo. Utilizamos tinta certificada para cada modelo y marca de cartucho. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Bus Caracas. 0212-552-6930, 0212-551-9450 y 0424-243-2949. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Son las 6:47 minutos. El principal titular del diario La Patilla, del diario La Patilla, escúchenme a mí, del diario 2001, ya se los voy a leer, es que hoy tengo más problemas con internet que de costumbre. El principal titular de 2001 nos dice lo siguiente, ya va un momentito, por favor, me perdona. Aquí está, ya les digo. Un momentito, ya está cargando. Perdonen ustedes. Ya dice, el negro pasa la cuesta de los 3 millones, está hablando, por supuesto, del dólar paralelo. El dólar paralelo promedió ayer 3.200.000 entre el indicador más alto y el más bajo de la divisa estadounidense. En solo un mes ha ganado más del doble en el mercado venezolano. El verde para las remesas se mantiene en 2.200.000 y el DICOM oficial en 96.000.
Y con estos guarismos no es de extrañar que, como nos dice La Patilla, estudio reveló que 87% de los venezolanos se declaran abiertamente pobres. La principal causa que está motivando a los venezolanos a emigrar es el hambre, no solo la que ellos padecen, sino la de su núcleo familiar y amigos más cercanos, aseguró el secretario de organización de un nuevo Táchira, Jesús Báez. Según un estudio que realizó, 87% de los ciudadanos declaran abiertamente ser pobres por no poder satisfacer las necesidades básicas de su familia. Báez explicó que lo que motiva a irse es buscar la solución en otra nación, por lo que los ciudadanos deciden con gallardía abandonar el calor de sus hogares y del país que los vio crecer para buscar mejoras fuera de nuestras fronteras y poder paliar, está mal escrito, tan lamentable situación de sus seres queridos. Ayer no tengo ninguna información sobre esto, no tengo, digamos, ninguna información puesta en blanco y negro, puesta en web sobre esto, pero ayer leí unas declaraciones de Luis Vicente León en las que se desmontaba buena parte de ese mito de las remesas familiares. Decía Luis Vicente una cosa así como que solo 11% de las personas que él encuestó tenían remesas familiares, recibían remesas familiares, y a esto se sumaba un 6% de la población que cobraba sus ingresos en divisas por alguna razón. Bueno, porque trabajan aquí como maquiladores, fundamentalmente que se hacen cosas que se hacen a través de internet, gente con mucho talento que puede cobrar por sus servicios en dólares, o profesionales como los médicos, como los mecánicos que ya están empezando a cobrar sus servicios en dólares. Pero por lo demás, el 83% de los venezolanos no tienen acceso a divisas. Y también decía esto mismo que tiene este estudio de Un Nuevo Táchira, que casi 90% de la población es abiertamente pobre en Venezuela. Por cierto, da una cifra absolutamente aterradora. Decía que 14% de los venezolanos están ya en la indigencia abierta, son abiertamente indigentes, o sea, están en la indigencia. Bueno, en este escenario, escuchen ustedes esto, y si no se indignan es porque no tienen sangre en las venas, pues dice: petróleo ruso comprado por PDVSA para Cuba descarga en el Caribe. Un tanquero que durante más de un mes no pudo entregar crudo a la venezolana PDVSA en medio de una disputa entre la petrolera estatal y ConocoPhillips pudo descargar en el Caribe, y una segunda embarcación también lo hará pronto, según datos de Reuters y una fuente con conocimiento de las ventas. Esto es un poco lo que hacía Irán durante las sanciones. Vendía petróleo con descuento, le daba petróleo a sus aliados los colocaban en terceros países, le pagaban a Irán, por supuesto, se quedaban con una tajada. Habrá que ver cuál es la tajada que cobra Cuba aquí, si algún día nos enteramos. En mayo, Conoco recibió órdenes judiciales para confiscar activos, inventarios y cargamentos de petróleos de Venezuela en el Caribe para satisfacer un laudo arbitral de $2.000 millones. Poco después las medidas fueron parcialmente revocadas, pero PDVSA no ha podido utilizar plenamente sus instalaciones de refinación y almacenamiento en la región desde entonces, desviando cargamentos que contribuyen a retrasos de exportación. El tanquero Aframax Advante Atom originalmente debía entregar crudo Urales de Rusia a mediados de mayo en la terminal Bulenbay de PDVSA en Curazao, donde sería exportado a Cuba, pero la carga se vio afectada por la disputa Conoco-PDVSA y fue desviada temporalmente a aguas venezolanas para evitar ser retenida. El 21 de junio el tanquero descargó a través de una transferencia de barco a barco frente a las Islas Caimán, de acuerdo con los datos de seguimiento de buques de Reuters. No quedó claro de inmediato qué compañía recibió finalmente el cargamento. Leopoldo López plantea como prioridad rescatar instituciones democráticas. Indicó que cuando llegue el cambio se deberá aplicar un modelo político dirigido a sacar a los venezolanos de la pobreza. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López considera que una vez alcanzado el cambio político en el país, la prioridad es rescatar las instituciones democráticas y sacar a millones de venezolanos de la pobreza, pero sin violentar la democracia. Así lo expresa en uno de los textos escritos en 2016 desde la prisión del militar de Ramo Verde, donde estaba encarcelado entonces. Considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional. Momento, otra vez internet, me está echando la broma. Ya, un momentito, por favor. López se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y está sometido a la prohibición de emitir mensajes, salvo lo escrito antes de esa fecha. En el primero de sus artículos, titulado Una vez alcanzado el cambio en Venezuela, ¿cuánto tomará salir de este
de esta crisis. Por donde empezamos, López afirmó, quienes piensan que la crisis que vive Venezuela es solo el producto de la gestión equivocada de una cúpula incompetente, están equivocados. La degeneración de un gobierno en dictadura, el desmontaje sistemático de todos los controles y contrapesos sobre el poder y la consecuente violación de todas las libertades civiles es el factor predeterminante de este colapso, señaló. Son las 6:53 minutos, muy pocos minutos para leerles unos titulares más. El gobierno viola tratados internacionales al incomunicar a presos políticos. ONGs indicaron que el aislamiento está prohibido por la ONU, el protocolo de Estambul y las leyes mandelianas de reclusión. Casi 20 niños han muerto por difteria en Hospital de Bolívar. Esto nos lo dice La Patilla, que trae una foto conmovedora de una madre llorando la pérdida de su hijo. Un momento, por favor. La difteria sigue causando estragos en Bolívar. La enfermedad infectocontagiosa ha cobrado la vida de 19 niños tan solo en el Hospital Pediátrico Menca de León y en el estado de Bolívar desde su reaparición en 2016, reseña Efecto Cocuyo. Del Nacional, un momento. Incendio por pirotécnicos en Nueva Esparta dejó 20 lesionados. Un grupo de 14 adultos y 6 menores buscan a motorizado que mató a joven madre en Santa Mónica. Y los partidos de hoy se los voy a quedar debiendo. Los partidos de hoy del Mundial se los voy a quedar debiendo porque cuando iba a abrir la página, pues no abrió. 6:54 minutos, que este día, 26 de junio de 2018, sea todo lo que ustedes esperan de él. Hasta mañana. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Con puperiquito.com recargamos tus ideas.